Feliz miércoles para todos, bienvenidos a una emisión más de Cada Familia, una escuela, miércoles de números, miércoles de polinomios y sus operaciones. Así es, Jocelyn, si usted quiere saber cómo se realiza una página web, cuáles son los pasos a seguir, bien atentos a la clase del día de hoy porque la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavit, nos los explicará. Así es, quédese con nosotros, disfrute de cada una de estas actividades y también los invitamos a que compartan estas actividades utilizando la etiqueta Cada Familia, una escuela. No les decimos más, así comienza. Cada familia, una escuela. El 13 de mayo del 2001, a la edad de 73 años, falleció en Caracas el artista venezolano Salvador Garmendia. Garmendia nació en Barquisimeto, Estado Lara, el 11 de junio de 1928. A lo largo de su vida se desempeñó como narrador, periodista, docente, guionista de radio y televisión. Además, como diplomático, fue la figura central de la llamada generación de los 60 en Venezuela, que generó una verdadera renovación, no solo en el campo literario, sino también en el teatro, el cine y en las artes plásticas. Su iniciación literaria tuvo ligada al grupo de la revista Sardio, publicación que tuvo una gran significación en la evolución de la literatura venezolana. Garmendia, además, fue director de la revista Imagen Latinoamericana del Instituto de Cultura de Caracas. Hay áreas de formación que históricamente nos las han vendido como complejas. Una de ellas es matemáticas, pero con disciplina, dedicación y mucho esfuerzo puede ser mucho más fácil de lo que parece. Para hablarnos de ese tema está con nosotros el profesor Carlos Falk, docente de esta área de formación que tenemos hoy en Cada Familia una Escuela. Para hoy vamos a desarrollar los referentes teórico-prácticos sobre los polinomios, su teoría y sus operaciones, suma, resta y multiplicación y división. Yo estoy seguro que ya esos chamos están preparados con papel y lápiz y todos en casa reunidos para disfrutar y aprender de este contenido. ¿Algún consejito que le quiera dar? Sí, eso lo vamos a aprender sobre la descomposición de los números en potencias de base 10. Ya escucharon, bien atentos. Entonces, profesor, que comience la clase. Gracias. Yo quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuáles son los medios de difusión con que contamos actualmente para la enseñanza-aprendizaje de la educación venezolana? Muy bien. La televisión, la radio, el material impreso, el internet. Vamos a comenzar la clase de hoy descomponiendo el número 475 en potencias de base 10. El 4 ocupa la centena, lo voy a multiplicar por 10 a la 2, que vendría siendo 100. El 7 va a ocupar las decenas y lo voy a multiplicar por 10. Y el 5 más 5 porque me ocupa las unidades. Vemos que este número lo podemos descomponer en términos. Esos son los polinomios. Ahora, ¿qué es un polinomio? Un polinomio es una expresión algebraica compuesta por términos que se están sumando y restando. Como pueden ver, un ejemplo de polinomio estaría aquí, p de x. Este vendría siendo el nombre del polinomio, el polinomio p, donde la variable que voy a conseguir en el polinomio es la variable x. 3x más 3 más 8x cuadrado. Como dije que se compone de términos, vamos a ver ahora qué es un término. Un término es aquella parte del polinomio que se compone de un signo, un número llamado coeficiente y de una letra llamada variable con su respectivo exponente. Un ejemplo de término lo tenemos aquí, 8x al cuadrado, que vendría siendo este término que ven aquí. Ahora tenemos que hablar sobre término independiente. Aquel término independiente es un término muy especial. ¿Por qué es muy especial? Porque es el único término del polinomio que no tiene variable, no tiene exponente también. Un ejemplo de este polinomio sería más 3.
Vean que este es el término independiente porque es el que no tiene variable y no tiene exponente. Un polinomio se puede presentar de dos maneras, completo o incompleto. Aquel polinomio completo es el que tiene todos sus términos, ¿verdad? Desde el grado del polinomio hasta el término independiente. Veamos esto. El grado del polinomio sería 2, tiene el exponente 1 y tiene el término independiente. Este P de X sería un polinomio completo. Ahora veamos qué es un polinomio incompleto. Un polinomio incompleto es el que carece de uno de los términos de un exponente. Aquí tenemos un ejemplo, r de x igual 4x a la 3. Fíjense que ya no está el término x a la 2, por eso se dice que es un polinomio incompleto. Tenemos el término x a la 1 y tenemos el término independiente. Ahora veamos el grado del polinomio. El grado del polinomio, utilizando este polinomio, la definición de grado de polinomio viene a ser el mayor exponente que tiene ese polinomio. Como vemos en el ejemplo, el mayor exponente que tenemos en la x es 2. Decimos que ese polinomio es de grado 2. Ahora los polinomios, dependiendo a la cantidad de términos, ellos se dividen en monomio, aquel que tiene un solo término. Aquí tenemos un polinomio monomio donde nada más tiene un solo término. Tengo la división binomio, que es el que consta de dos términos. Aquí tenemos un ejemplo de dos términos, o sea que es un polinomio binomio. Trinomio es aquel polinomio que tiene tres términos. Aquí tengo un ejemplo de un trinomio, 4x a la 2 más 6x más 2. Y polinomio es aquel que tiene 4 o más términos. Puede tener 4, 5, de ahí en adelante. Aquí tenemos un ejemplo de 4 términos, 3x a la 3 más 8x a la 2 menos 5x más 6. Ahora vamos a ver cómo ordenar los polinomios. Los polinomios se pueden ordenar de dos formas, creciente o decreciente. Algunos libros nombran ascendente o descendente. Yo prefiero nombrarlo creciente o decreciente. Vamos a poner un ejemplo de un polinomio que está ordenado creciente. Un polinomio está ordenado creciente cuando empieza en el término de menor exponente y van subiendo el exponente. Vean que aquí empezó con exponente 1, este exponente 2 y este exponente 3. Ahí está ordenado creciente. Ahora vamos a ver un polinomio ordenado decreciente. Cuando un polinomio está ordenado decreciente, es que empieza en el grado del polinomio, en el exponente que es el grado del polinomio, 4x a la 4, menos 3x a la 2 más 4. Vean que este está ordenado decreciente porque está desde el grado del polinomio hasta el de menor exponente. Yo quisiera ahora poner las actividades para primer año en pantalla. Ahí las tenemos. Las actividades que vamos a hacer en pantalla es descomponer una cantidad de 3 cifras, cualquiera que tú inventes, en potencias de base 10, como lo hicimos en clase. Y copiamos en una hoja los conceptos de polinomio, de grado del polinomio, y le hallamos y identificamos en esos polinomios el término independiente. Así que los invito a que se pongan a hacer las actividades para introducirlas en el portafolio. Ahora le toca a segundo año. Para segundo año vamos a descomponer este número, 6.475. El 6 ocupa las unidades de 1000, lo tengo que multiplicar por 1000. 1000 es 10 a la 3 en base 10.
4 ocupa las centenas, lo tengo que multiplicar por 100. 4 por 10 a la 2, que es 100, más 7 que ocupa las decenas, 7 por 10, y el 5 que ocupa las unidades. Para entrar en materia de suma y resta de polinomios, es necesario saber el concepto de términos semejantes. Términos semejantes es aquel que tiene la misma variable y el mismo exponente. Un ejemplo de ellos, aquí lo tenemos. 4x a la 2 es semejante con 8x a la 2, porque tienen la misma variable y el mismo exponente. Sabiendo ese concepto de términos semejantes, vamos a entrar ahora en suma de polinomios. Para sumar dos polinomios se debe colocar un polinomio arriba y un polinomio abajo. Se debe ordenarlo decreciente y completarlo dependiendo si es el caso. Aquí tenemos P de X arriba porque me piden sumar P de X más Q de X. P de X es 4X a la 3 más 7X a la 2 menos 6X más 10. Y Q de X va abajo, menos 3X a la 3 menos 5X a la 2 más 8X menos 9. El resultado será P de X más Q de X. Vamos ahora a empezar a sumar esos dos polinomios. Los dos polinomios se suman dependiendo los signos. Si son diferentes, se restan. 10 menos 9, 1. Pongo el signo del número mayor, positivo. Signos diferentes, lo resto. Pongo el signo del número mayor, positivo. 6 menos 8 menos 6, 2. Conservando la misma variable y el mismo exponente. Signos diferentes, también lo resto. Pongo el signo del número mayor, positivo. 7 menos 5, 2. Conservando la misma variable y el mismo exponente. Signos diferentes, porque aquí se sobreentiende que es positivo, ¿verdad? Signos diferentes se restan y se coloca el signo del número mayor, que vendría siendo más. 4 menos 3, 1. El 1 no se pone porque se sobreentiende, pero el que lo quiera poner puede ponerlo, conservando la misma variable y el mismo exponente. ¿Vieron qué fácil es la suma de polinomios? Ahora vamos a ver resta de polinomios. La resta de polinomios se hace en la misma forma porque me piden hallar P de X, restarlo con Q de X. ¿Cuál es el primer nombrado? P de X. P de X iría arriba. Es el polinomio minuendo, porque es el que va arriba. Menos Q de X va abajo y ese polinomio es el polinomio sustraendo. Para poder restar estos dos polinomios, debo cambiarle los signos al polinomio sustraendo, al polinomio que está abajo. Aquí sería menos, lo cambio a más. Aquí sería menos, lo cambio a más. Aquí sería negativo. Aquí sería negativo y esto pasaría a más. A este fue que le cambié los signos, ¿verdad? Al polinomio de abajo, al polinomio sustraendo, el de arriba no se le cambia el signo. Aquí sería, entonces, menos, aquí sería menos Q de X y el resultado cambiaría, vamos a borrarlo. Y se hace las sumas algebraicas en lo mismo como lo hicimos en la suma. Pero a estos son signos iguales, coloco el mismo signo y lo sumo. Aquí son signos iguales, coloco el mismo y lo sumo, el mismo signo y lo sumo. 8 y 6, 14, conservando la misma variable. Aquí los signos son iguales, pongo el mismo sumo y lo sumo. 7 más 5, 12, 12 x al cuadrado. Aquí los signos también son iguales, coloco el mismo signo
y sumo 4 más 3, 7x a la 3, conservando la misma variable y el mismo exponente. ¿Vieron qué fácil es la suma y la resta? Se hacen de la misma manera, solo que en la resta lo que voy a cambiarle es los signos al polinomio que está abajo y puedo accesar y resolver algebraicamente los resultados. Vamos con las actividades para segundo año. Ahí las tenemos en pantalla. Vamos a socializar en familia cómo se descompone una cantidad de 4 cifras en potencias de base 10. Y tenemos esos dos polinomios, P de X y Q de X, donde se pide sumar Q de X más P de X. Ahora le toca a tercer año. En tercer año vamos a ver multiplicación de dos polinomios. Pero antes vamos a ver cómo se descompone el número 3764 en términos de potencia de base 10. El 3 ocupa las unidades de 1000. Lo tengo que multiplicar por 10 a la 3, que es 1000, más 7, que ocupa las centenas. 7 por 10 a la 2, que 10 a la 2 es 100, por 7 son los 700. Más 6, que multiplica a 10 por ser las 6 decenas, más 4 unidades. Teniendo eso presente, vamos a entrar ahora en multiplicación de dos polinomios. Dados los polinomios P de X, 4X a la 2, más 7X a la 3, más 10, y Q de X menos 5X al cuadrado, me piden multiplicar P de X por Q de X. ¿Cómo se realiza la multiplicación de dos polinomios? El polinomio P de X va arriba y va ordenado y se tiene que completar. Vean lo que aquí el grado era 3, se ordena a partir del grado 3, luego viene el exponente 2, que está aquí, más 4x a la 2, pero fíjense que falta el x a la 1 en el polinomio P de X. Lo tengo que rellenar con más 0x. Y luego pongo el término independiente más 10. Y eso lo voy a multiplicar por Q de X. Q de X es un monomio, menos 5x al cuadrado. El polinomio que va abajo se ajusta a la derecha, no importando que no quede en el término semejante, porque yo debo multiplicar este término, que es un monomio, por todo y cada uno de los que tengo por la parte de arriba, multiplicando los signos, multiplicando los números y multiplicando muy bien las variables. Presten atención porque las variables se proceden a multiplicar de esta forma para que no haya malos entendidos. Menos por más da menos. 5 por 10, 50. X a la 2 por este que no tiene X da X a la 2. Vamos a hacerlo con el otro término. Menos por más da menos. 5 por 0, 0. X a la 2 por X a la 1, ahí tengo una multiplicación de potencias de igual base. Como aprendimos en años anteriores, se copia la base y se suman los exponentes. 2 más 1, 3. Me da X a la 3. Vamos por el otro término. Menos por más da menos. 5 por 4, 20. X a la 2 multiplicado por X a la 2. Dije que se sumaban los exponentes. 2 más 2, 4. Da X a la 4. Vamos a continuar con el próximo término. Menos por más da menos. 5 por 7, 35. X a la 2 por X a la 3 me da X a la 5 porque se suman los exponentes. Si tuviéramos que multiplicar no por un monomio, sino por un binomio, se haría de la misma manera. Se multiplicaría este término que está aquí, que conforma el binomio, por todo y cada uno de ellos, como lo hicimos aquí, pero lo tenemos que colocar estratégicamente debajo de su término independiente para poder sumarlo. Dicho esto, haber aprendido esto, vamos con las actividades de tercer año. Ahí las tenemos en pantalla. Es socializar en familia cómo se descompone una cantidad de 4 cifras en potencia de 10. Y dado los polinomios P de X y Q de X,
se pide multiplicar P de X por Q de X. Ahora vamos con los de nivel de cuarto año de bachillerato. Vamos a empezar a descomponer el número 93.764 en términos de potencia de 10. Comenzamos por el 9. El 9 ocupa las decenas de 1000. 9 por 10 a la 4, más 3 que ocupa las unidades de 1000. 3 por 10 a la 3, más 7 que ocupa las centenas. 7 por 10 a la 2, más 6 que ocupa las decenas. 6 por 10, más 4 que se ocupa las unidades. Sabiendo esto, vamos a entrar a división de polinomio. Se dan los polinomios P de X, 2X al cuadrado menos 15X más 25, y se da Q de X igual X menos 5. Se desea o se pide que dividamos P de X entre Q de X. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos P de X, que es el dividendo, lo tenemos que ordenar decreciente y completarlo en caso de que no esté completo. En este caso está completo. El grado es 2, aquí está el exponente 1 y el término independiente. Lo colocamos de este lado. Luego lo vamos a dividir entre X menos 5. Este polinomio también lo tenemos que ordenar, pero no lo tenemos que completar. Lo colocamos tal cual como viene dado originalmente. X menos 5. Comenzamos a dividir. Se divide el término de la izquierda entre el término de la izquierda del divisor. 2x al cuadrado entre x. Esa operación la hacemos aparte y el número resultante es el primer término del cociente. 2 entre un supuesto 1 que hay aquí abajo, 2 entre 1 da 2. X a la 2 entre x, como se están dividiendo potencias de igual base, se copia la base y se restan los exponentes. 2 menos 1 da x a la 1, que el 1 se sobreentiende. Ese es el término que iría aquí, que lo asigné con color rojo para que se detalle que este término que me dio aquí es el que voy a poner aquí. Ahora, ese término lo tengo que multiplicar por cada uno de estos términos y lo tengo que llevar debajo del término del dividendo, debajo de su término semejante. Más por menos da menos, para cuando pasa para acá lo cambio de signo a más. 2 por 5, 10. X por este que no tiene X da X. Ahora tenemos que multiplicarlo por este término de la izquierda, más por más da más, pero cuando lo traigo para acá lo cambio a menos. 2 por 1 que se sobreentiende aquí da 2. X a la 1 por X a la 1 se suman los exponentes. 1 más 1, 2. X a la 2. Aquí yo resto, opero esto daría 0 porque es el opuesto, daría 0, positivo 2, negativo 2 da 0, y aquí signos diferentes se restan, 15 menos 5 da 5 y se coloca el signo del mayor que es menos. Este lo bajamos aquí y ahora tenemos como polinomio dividendo este y polinomio divisor este. El término hacemos lo mismo que hicimos con el polinomio original. El más de la izquierda, que es el menos 5x, lo divido entre el que está a la izquierda en el dividendo, x, y el resultado que me dé es el que voy a llevar en el cociente. Menos entre más da menos. 5 entre 1 da 5. X a la 1 entre x a la 1 se están dividiendo potencias de igual base. Se restan los exponentes. 1 menos 1, 0. No tiene potencia. Coloco el menos 5 aquí, pero lo tengo que multiplicar por los dos términos para llevarlo debajo del polinomio dividendo para poderlo operar. Menos por menos da más, pasa para acá con menos. 5 por 5, 25. Menos por más da menos, pasa para acá con más. 5 por 1, 5.
Este que no tiene x por x da x. Aquí vemos que es el opuesto, más menos 5 más 5, eso da 0, y más 25 menos 25 también da 0. Ahí nos podemos dar cuenta que termina la división, y la división por tener residuo 0, la división es exacta. El cociente sería 2x menos 5. Quiere decir que cuando yo divido este polinomio entre este binomio, el resultado es 2x menos 5 como cociente y el residuo es 0, lo que me permite llegar a la conclusión que si el residuo es 0, la división es exacta. Vamos ahora con las actividades para cuarto año. Para cuarto año las actividades serían las siguientes. Van a aparecer en pantalla. Socializar en familia cómo se descompone una cantidad de 5 cifras en potencias de 10 y dados los polinomios p de x y q de x, se pide dividir p de x entre q de x. Para reafirmar los conocimientos pedagógicos, ahí le dejo en la página web de cada familia una escuela algunos unos links donde puedan revisar esos videos y puedan hacer las actividades sin ningún problema. Ahora le toca a los de quinto año. Para quinto año vamos a descomponer un número en términos de potencias de base 10 y vamos a entrar directamente en la división de polinomios, pero empleando el método de Ruffini. Comenzamos con la descomposición de 59.743. El 5 ocupa las decenas de 1000. 5 por 10 a la 4 más 9 que ocupa las unidades de 1000 por 10 a la 3 más 7 que ocupa las centenas por 10 a la 2 más 4 que ocupa las decenas, 4 por 10 más 3 que son ocupadas por las unidades. Después de dicho esto, vamos a entrar en división de polinomios, pero por el método o la regla de Ruffini. La regla de Ruffini se usa para dividir polinomios cuando el divisor es de la forma x menos 3, cuando es binomio de exponente de grado 1. Comenzamos a dividir p de x, este polinomio que tenemos aquí, entre q de x, este polinomio que tenemos aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer utilizando la regla de Ruffini? Vamos a extraer del polinomio dividendo, que es este, vamos a extraer su coeficiente. Lo vamos a ir copiando aquí abajo. El primer coeficiente del grado del polinomio es 2, lo copiamos aquí abajo. El de exponente 3 es 5, lo copiamos aquí abajo. El de exponente 2 es menos 23, lo copiamos aquí abajo. El de exponente 1 es menos 38, lo copiamos aquí abajo. Y el término independiente más 24 lo copiamos aquí abajo. Debo hacer el énfasis de que este polinomio está ordenado decreciente y está completo. Si el polinomio no estuviera completo, que le faltara un término de un cierto exponente, por faltarle el polinomio tendríamos que colocar rellenándolo con 0. Pero ahorita no tuvo que rellenarse con 0 porque el polinomio ya viene ordenado decreciente y el polinomio ya está completo. Luego extraemos el término independiente del polinomio divisor, que es x menos 3, el término independiente es menos 3, pero lo traigo con signo contrario, que va a ser el eje multiplicador a todos los demás términos. Comenzamos el método de Ruffini. Este 2, primer término, lo copio y lo bajo y lo pongo aquí abajo. Este 2 lo voy a multiplicar por más 3, eso es más por más da más, 3 por 2, 6, me da 6. 6 más 5 me da 11, luego ese 11 lo tengo que multiplicar de nuevo por menos 3, me da más 33, lo pongo aquí arriba de la línea para operarlo con menos 23 y 33 menos 23 nos da 10 y este 10 lo tengo que volver a multiplicar por el más 3,
me da más 30 y lo tengo que operar con menos 38. Menos 38 más 30, diferentes signos se restan, eso da 8 y se coloca el signo del número mayor que es menos, de mayor valor absoluto. Me da menos 8, ese menos 8 lo voy a multiplicar de nuevo por más 3, fíjense que aquí es menos por más, da menos, 8 por 3, 24, y ahora más 24 menos 24 por ser términos opuestos, eso da 0. Y ahí terminamos la división. ¿Cómo sabríamos nosotros cuál es el polinomio cociente y cuál es el residuo? Bueno, el polinomio cociente viene dado por estos coeficientes de un grado menor al polinomio dividendo. Fíjense que el polinomio dividendo era de grado 4. Ahora con estos términos formo un polinomio para decir cuál es el cociente. Cociente sería igual a 2 por x a la 3, porque es un grado menos, más 11 de x a la 2, más 10 de x a la 1, y el término independiente es menos 8. El último dato que me queda aquí al final, que lo distinguí en rojo, es para saber que ese va a ser mi residuo, mi resto. Mi resto sería resto igual a 0. Cuando el resto es igual a 0, puedo decir que la división es exacta. Ahora vamos con las actividades para quinto año. Ahí las tenemos en pantalla. Socializar en familia, cómo se descompone una cantidad de 5 cifras en potencias de base 10, y dado los polinomios p de x y q de x, se pide dividir por el método y la regla de Ruffini p de x dividido entre q de x. Ahora les voy a recordar que todos estos contenidos los debemos contextualizar en la especialidad de media técnica bajo su especialidad, y a la de educación de adultos según su régimen de estudio. Una vez más, no me quiero despedir sin antes decirle las opciones que hay para evitar el COVID-19, que la prevención la clave es la prevención. Usemos el tapabocas si vamos a salir de casa. Que tengan buenas tardes. Buen día, mi nombre es Giancarlo Gómez, estudio sexto Contabilidad U en la Escuela Técnica Comercial Profesional Armadura Chávez, Red Intercircuital CAIMA 1, Circuito 3. En estos momentos me encuentro en compañía de mi representante, la licenciada Glenis Caldera. A continuación, les explicaré cómo se realiza la conciliación bancaria, rápida y sencilla, pero antes debemos saber qué es conciliar o conciliación. Eso significa llegar a un acuerdo en ambas partes, llegar a una concordancia. He aquí un ejemplo. Debemos primero llenar el formato. Se coloca el nombre de la empresa, conciliación bancaria, y las conciliaciones se realizan al final de cada mes. Banco, el banco, número de cuenta, y empezaríamos con el saldo según banco. Colocamos el saldo según banco, más los depósitos en tránsito, se quedaría un subtotal, y lo restaríamos con los cheques pendientes de pago. Aquí están los números de cheque y los montos, que nos daría un total. Así quedamos por esa parte. Pasamos a saldo según libro. Se suman el depósito, el pagaré cobrado por el banco, y que nos da un subtotal. Luego lo restamos con las notas de débito no registradas, que son las de servicio y la de cobranza, menos los cheques devueltos por fondo insuficiente. Aquí están los montos de todo esto. Aquí se hace una suma, pasaría acá y se hace la resta completa. Como podemos ver, nos está dando el mismo monto en ambas partes. Quiere decir que se llevó a una conciliación exitosa. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a este su espacio, Cada Familia, una Escuela. En esta oportunidad les acompaña Sarina Herrera, profesora de Educación Especial. Los estudiantes de media, como ya lo hemos mencionado en otras oportunidades, son estudiantes bastante autónomos e independientes, por lo cual el trabajo que debe realizar el familiar
o el adulto significativo que lo acompañe durante la realización de las actividades debe ser más una guía durante ese proceso. Para el contenido del día de hoy relacionado con polinomios, es importante que el estudiante preste mucha atención a la explicación dada por el docente. Si tiene dudas, volver a revisar el video que se encuentra en la página de Cada Familia Una Escuela, de modo tal en poder revisar cada uno de los detalles del procedimiento para la ejecución de las operaciones a realizar. Es importante que si prefiere además complementar la información que allí aparece, hacer una revisión de otros videos a través de su computador Canaima. Un ejemplo de ello es el video que veremos a continuación, en donde un estudiante de la Unidad Educativa Nacional Antonio Arraiz explica algo acerca de los polinomios. Hola, soy Ali Ruiz del Liceo Antonio Arraiz de quinto año. Hoy voy a presentar qué son los polinomios. ¿Qué son los polinomios? Los polinomios son una expresión algebraica que consta de más de un término. Pueden ser números y letras, los cuales se representan por constantes, número, variable, letra y exponente, las veces que el constante y la variante se multiplican por sí mismos. Por dar un ejemplo, pongamos 4x elevado a la 5 menos 5y elevado a la 8 más 7z elevado a la 2. Como pueden ver, los números son 4, 5 y 7. Las variables son x, y y z. Y el número de veces que se van a multiplicar por sí mismos son 5, 8 y 2. En el caso de los estudiantes con discapacidad visual, tranquilamente pueden realizar sus actividades en la caja aritmética, recordando que este es su cuaderno de matemáticas, que es importante en este caso que una vez que realice la actividad, que resuelva el ejercicio en la caja aritmética, realice después el registro en su regleta con el uso de regleta y punzón en su cuaderno. Como este es un proceso un poco más largo, se recomienda al docente no enviar la misma cantidad de ejercicios, solo una cantidad suficiente para que el estudiante ejercite cada una de las operaciones que debe completar para consolidar el contenido. Para los estudiantes que tienen algún tipo de discapacidad motora, dependiendo del nivel de autonomía, independencia y compromiso, pueden utilizar para realizar el registro, bien sea en su computadora o bien sea a tinta, con algunas ayudas que ya en otras oportunidades hemos señalado, como el puntero para agarrar el lápiz con la adaptación de la pelota, también con el uso de la barra flexible, que al enrollarla en su mano dejamos la parte inferior recta y con ella realiza el tecleado en la computadora. Debemos también recordar que durante el proceso de la realización de las actividades, el estudiante debe estar en un espacio organizado, limpio, bien iluminado, con una adecuada ventilación, evitando la mayor cantidad de distractores.
También, por otra parte, que los materiales se encuentren a una altura lo suficientemente cómoda para evitar malas posturas, que se agache, que se incline y que en consecuencia le genere eso algún tipo de dolor o malestar. Y al terminar de realizar las actividades, guardar ese registro en el portafolio, el cual deberá luego entregar en la institución educativa para su evaluación y posterior entrega. Ahora, ya para despedirnos, debemos recordar el uso de guantes y tapabocas si vamos a salir de casa, recordando que mientras menos salgamos mejor, pero si debemos hacerlo con las medidas que corresponden. Lavarnos debidamente las manos durante 20 segundos con agua y jabón. Mientras nosotros nos cuidemos, los cuidamos a todos. Espero que estas orientaciones les sean de utilidad y nos vemos en una nueva oportunidad. Bienvenidos nuevamente a tu programa Cada Familia, una Escuela. Mi nombre es John Ángel Bolívar, docente de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavid. El día de hoy hablaremos sobre un tema súper importante que es las páginas web. Y es que de manera común hacemos uso de equipos como teléfonos celulares, tablas, canaima, inclusive hasta equipos de escritorio, para mantenernos informados a través del uso del Internet, utilizando para ello las páginas web. Pero ¿te has preguntado cómo se desarrollan las páginas web? Para ello se utiliza un lenguaje llamado HTML, en español significa lenguaje de marcado de hipertexto. El tema indispensable del día de hoy son los polinomios. Entonces, en este programa aprenderemos no solamente a utilizar la herramienta HTML para el desarrollo de páginas web, sino el uso de esta para realizar una página web muy sencilla con el tema de los polinomios. Entonces, acompáñame a ver cómo funciona esta herramienta y programar tu propia página web con el contenido de los polinomios. Adelante. Fíjense, como ya conocemos lo que es un editor de texto, recuerden que lo primero que debemos hacer es guardar mi archivo con el nombre que yo quiera. En este caso, le coloqué el nombre polinomio con la extensión .html para que el navegador entienda que es un archivo de HTML. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Colocar la estructura básica de HTML. La estructura de HTML inicia con una etiqueta HTML, seguido de las etiquetas head, que indica la cabecera de mi HTML o de mi página web en este caso. Posteriormente, las etiquetas body, que indican el inicio y el fin del cuerpo de mi página, y finalmente la etiqueta de cierre de HTML. Esta es la estructura básica de una página web realizada en HTML. ¿Para qué me sirve la cabecera? La cabecera indica para colocar acá el título u otros elementos que le dan a la página web características particulares. Para ello voy a utilizar la etiqueta P para indicar un párrafo. Fíjense que acá coloqué mi primera página web, pero me visualizo que en el título no me muestra el nombre. Ahora, con la etiqueta title, acá puedo colocar el nombre de mi página web, en este caso polinomio, y fíjense cómo ahora al refrescar aparece la palabra polinomio en la barra de título de mi página. La etiqueta P me permite indicar párrafos. Entonces, fíjense, acá tengo un texto relacionado con los polinomios, en lo que es y en qué consiste un polinomio, y yo lo voy a colocar directamente en el body para saber y darme cuenta qué es lo que hace el navegador al interpretar un texto sin el uso de etiquetas. Fíjense que de manera plana coloca todos los términos y no como lo tengo en el documento. Para ello, debo hacer uso de etiquetas. Por ejemplo, una barra de título se inicia con la etiqueta H1, que es una etiqueta que me permite definir títulos y va desde el H1 al H6, siendo el H1 la más grande. Los párrafos se definen con la etiqueta P, colocando una etiqueta de abertura y de cierre y indicándole a cada expresión de texto que corresponde a un párrafo. Fíjense que al yo colocar la etiqueta de título y las etiquetas de párrafo, puedo más o menos colocar mi página web de acuerdo a lo que yo desee. Si yo utilizo el botón de reajuste de mi página, fíjense cómo él va ajustando el texto al ancho de la página. Aquí comienzan a aparecer lo que se denominan los atributos de las etiquetas. Por ejemplo, el atributo align de la etiqueta párrafo me permite ajustar
mi texto de manera justificada. Fíjense que si yo ajusto el tamaño de la página, aparece justificada. Esta etiqueta utiliza el atributo align, utiliza los valores justify para justificar, center para centrar, left para colocar ajustado a la izquierda y right para colocar ajustado a la derecha. En este caso voy a utilizar el ejemplo left para que se visualice cómo él ajusta a la izquierda y lo voy a dejar de manera justificada. Imaginemos entonces ahora que yo quiero colocar a mi página web una expresión matemática como lo que es un polinomio. Para ello, ¿qué debo hacer? El uso de la etiqueta párrafo que ya hemos visto anteriormente, indicando la apertura y el cierre, y acá dentro de la etiqueta párrafo mi expresión alfanumérica que me representa un polinomio, con la característica particular que para yo poder utilizar un supraíndice o lo que se denomina en polinomio el exponente de la variable, debo hacer uso de la etiqueta sub para indicarle al párrafo que este número le corresponde al exponente de un valor que le antecede. Fíjense que al yo colocar me aparece el polinomio de acuerdo al deseo que yo necesito en mi página web. Una de los otros elementos que yo pudiera utilizar es la etiqueta imagen, es decir, la etiqueta IMG. Esta etiqueta en particular, la característica particular que tiene es que no tiene etiqueta de cierre, pero que sí tiene un atributo llamado src que me indica la fuente de mi imagen. Fíjense que al yo colocar la fuente de la dirección donde tengo mi imagen, aparece la imagen. Luego existe algo que se denomina el estilo. El estilo de la etiqueta me permite darle características de ubicación, de tamaño, de color y de otros elementos que le dan a la imagen, en este caso, unas características particulares. Fíjense que acá en Style puse Position Absolute, le da una posición absoluta de la imagen y me la ubica en un espacio definido. Pero esto es lo que se conoce como hoja de estilos en cascada, que es necesario verlo en un nuevo capítulo o un nuevo curso de HTML. Fíjense, esto es un editor de texto sencillo como normalmente lo hemos venido trabajando, pero existe un editor de texto llamado Bluefish que me permite saber y entender algunos elementos de códigos de programación que yo puedo utilizar a través de él. En este caso me permite programar en HTML, puedo programar también en PHP y en otras lenguaje de programación. ¿Cuál es la ventaja de Bluefish? Que yo puedo ir colocando la etiqueta y él automáticamente, al saber que estoy haciendo un código HTML, me interpreta y coloca las sintaxis completas de cada etiqueta. Fíjense que allá yo estoy colocando todas las etiquetas que ya he utilizado y fíjense cómo Bluefish completa el código que yo estoy escribiendo a través de él. Bueno, ¿qué te pareció HTML? No es tan complicado. Tienes que descargar alguna herramienta de edición de texto como la que tienes instalada en tu portátil, pero te invito a que descargues Bluefish y lo instales en tu Canaima. De manera muy sencilla podrás desarrollar tus propias páginas web. Y bueno, ya que hablamos de páginas web, visita la biblioteca digital, donde encontrarás manuales no solamente de HTML, sino de otras herramientas que te van a nutrir los conocimientos a través del uso de las tecnologías. Te invito a que realices tus propias actividades y la compartas en las redes sociales, bien sea en Twitter, Facebook o Instagram, utilizando la etiqueta Cada Familia Una Escuela, mencionando la cuenta del Ministerio de Educación, @MPPeducación, y la cuenta oficial de Fundavit, @FundavitOficial. Asimismo, si deseas conocer esta y otras actividades de tu programa Cada Familia Una Escuela, te invito a visitar las redes sociales en Facebook e Instagram con la cuenta @Cada Familia Una Escuela y en Twitter @Familia Escuela Piso. Te recuerdo que la mejor forma de disminuir la curva de contagio del coronavirus o COVID-19 es la prevención. De allí te invito a que mantengas una higiene permanente en el hogar, lavándote las manos con agua y jabón. Pero si requieres salir de casa, no olvides usar tu tapaboca. Buenos días, para que me escuchen un poquito mejor me voy a retirar el tapaboca. Quien tiene el gusto de hablarles es Angélica Piña, estudiante de sexto año de la Escuela Técnica Agropecuaria Robinsoniana y Zamorana, Libertador Simón Bolívar. Actualmente me encuentro en el proceso de pasantía desde casa, trabajando con el proyecto de patios productivos. Hoy estaremos hablando sobre el semillero. El semillero no es más que toda aquella estructura realizada con la finalidad de que una vez introducida la semilla, ésta germine, por lo cual también se conoce como germinador. Existen dos tipos de semilleros, el portátil y el fijo. El portátil es aquel que se puede trasladar o mover de un lugar a otro.
El fijo, como su nombre lo indica, es fijo, no se puede mover. Esto se puede realizar en bandeja o en otros recipientes que cumplan con las funciones y el tiempo de duración de las plantas. Estos oscilan desde los 15 a los 45 días, dependiendo de la especie y la variedad seleccionada. Para la germinación de las semillas se recomienda un sustrato de fácil penetración y manejo, con textura fina y estable, con alta retención de agua, cierta cantidad de nutrientes y baja salinidad, por lo cual yo recomiendo la siguiente mezcla: 4 partes de tierra, 1 de arena y 2 de abono orgánico. Todo esto se mezcla, se cierne y se lleva a los recipientes o canteros seleccionados como semilleros, se desinfecta con agua hervida para matar los agentes patógenos, se riega y se deja reposar por 24 horas. Transcurrido este tiempo ya está listo para ser sembrado. Es importante señalar que el sustrato debe estar bien mullido y libre de maleza. Para la siembra de las semillas se hace surcos transversales al cantero con una separación de 10 a 15 centímetros y de poca profundidad. Se siembra el chorro corrido, luego se tapa con el sustrato. Es importante no exceder 3 veces el ancho, largo y grosor de la semilla, porque si no, estas no emergen o mueren en el intento de la búsqueda de la superficie. Es importante garantizar que el cantero esté libre de maleza o plántulas indeseables que compitan por la luz y nutrientes de nuestras plantas. Garantizar un riego constante y duradero, por lo cual yo recomiendo hacer varios riegos de corta duración. Cuando haya mucho sol o en época de sequía, tapar el área con una malla semisombra, hojas de plátano o hojas de palma, para evitar la incidencia de los rayos solares que aumenten la superficie de nuestro cantero y hagan que nuestras plántulas mueran. Es importante garantizar un ambiente agradable a las plántulas, evitar que los pájaros u otros animales ataquen nuestro cantero. Es importante realizar un raleo de los 7 a los 10 días después de la germinación, para evitar que éstas se debiliten para el trasplante. Bueno, no me despido sin antes recordarle las medidas de prevención para el contagio de COVID-19. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Recuerda que el peor enemigo de este virus es mantenerla limpia. Hasta la próxima, chao chao. Venezuela, hoy fue un miércoles de matemáticas para la vida. El profesor Carlos Falk nos explicó polinomios y sus diferentes operaciones. Ustedes bien atentos ahí, la clase estuvo divertida, yo también estuve presente. Así es, nosotros estábamos refrescando cada uno de estos conocimientos relacionados con los polinomios y sus operaciones. Miércoles de números. Ustedes pueden conocer estas actividades a través de la página cadafamiliaunescuela.me.gov.be y también a través del Instagram con el mismo nombre y con la misma etiqueta. Y hablando de página web, eso fue lo que nos mostró Fundavit el día de hoy. Yo me imagino que ustedes ya están atentos para poner en práctica todos esos conocimientos que adquirimos en Cada Familia Una Escuela. Importante herramienta a propósito de este plan pedagógico de orientación a distancia. Ustedes también la pueden encontrar en la página en herramienta de tecnología, información y comunicación. Finalizamos por el día de hoy, no sin antes agradeciéndoles su sintonía, los mensajes que nos llegan con la etiqueta numeral Cada Familia Una Escuela y recordándoles que si no es necesario salir, por favor, manténgase en casa, use el tapaboca y lávese constantemente las manos. ¿Cuándo nos vemos? En una próxima emisión mañana de Cada Familia Una Escuela. Una Escuela.